Yo creo que espero ubicarlos, por qué le hemos puesto precisamente ese nombre. Quiero decirles que el diccionario común y corriente dice que la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, del estado en el que se encuentra y de lo que hace. Eso es lo que dice el diccionario. Nosotros en nuestra vida diaria o cotidiana, ¿cómo entendemos el punto de la conciencia? Nosotros decimos, las personas dicen de la conciencia, es que no estoy loco, dice. Estoy consciente de lo que hago. ¿Cuántos han dicho, han usado esa expresión con los hijos? ¿Y vos crees que yo estoy loco? Si estoy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, haciendo entender que su pensamiento es muy claro de sus acciones. ¿Verdad? Es que su pensamiento es muy claro de sus acciones, que está sumamente cuerdo y él mismo en ese momento pues asume la responsabilidad de lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces eso es como la conciencia. A esa capacidad, porque de hecho es una capacidad, quiero decirles que no la tienen toda la restante creación, sino que es una capacidad que Dios le dio al hombre, a la mujer, a usted y a mí. Tenemos cualidades del Señor tan lindas, tan preciosas, que solo cuando nos vamos encontrando nosotros mismos como creación de Dios, es que vamos encontrando qué es lo que Dios hizo. Por eso es bueno encontrarnos con nosotros mismos, fíjese, porque cada una de las acciones y reacciones y cuánta cosa hacemos, nos damos cuenta, o sea, nosotros mismos cuánta capacidad tenemos. Amén. Y todos tenemos, quiero decirle, grandes capacidades que incluso a lo mejor durante toda la vida no vamos a ser capaces de explotar de nosotros, sacar de nosotros. Entonces, a esa capacidad que tenemos del Señor de ser consciente de nosotros mismos, a esa capacidad es que le sumamos la responsabilidad de obrar de acuerdo a lo que elegimos ser, hacer o tener en la vida. Como ya conozco, como ya sé, entonces yo voy eligiendo lo que quiero ser, lo que quiero hacer o lo que quiero tener, fíjese, de la vida. Entonces dice que por la conciencia o el conocimiento es que elegimos, óigase bien, en libertad de nuestra voluntad, el hacer lo bueno o el hacer lo malo. Como quien dice ahora que ya conocemos, entonces ya obramos, tenemos acciones. Y en esas acciones van a estar reflejados nuestros anhelos, nuestros deseos, tanto en la inclinación hacia el bien o en la inclinación hacia el mal, como sea. Entonces, si hacemos lo bueno, todos sabemos que vamos a tener una recompensa, una buena recompensa. Y cuando hacemos lo malo, igual tenemos una recompensa o una consecuencia. Pero a lo mejor, como ya no son buenas acciones, las consecuencias ya no sean tan buenas, sino consecuencias desagradables. ¿Cuántos hemos hecho acciones que nos han traído consecuencias no buenas, sino desagradables? Todos las hemos hecho. Pero también cuando hemos hecho, o sea, buenas acciones, entonces nosotros mismos, ¿verdad?, nos sentimos contentos de lo que hemos hecho. Entonces existen consecuencias tanto agradables cuando obramos lo bueno, pero cuando obramos lo malo, nos exponemos, fíjese bien, incluso al sufrimiento. Quiero decirles que nosotros mismos tenemos la capacidad de generarnos
dolor, sufrimiento o preocupación. Hermanos servidores, no están escuchando que no es lo mejor. Háganme el favor ahí de ayudarme, please. Tenemos la capacidad de generarnos dolor, sufrimiento o preocupación. Nosotros mismos, fíjese bien, que producto de nuestras malas acciones en un momento determinado que levantan o provocan serias consecuencias. ¿Sí? Deberíamos estar conscientes de ellos. El dolor, la pena o el sufrimiento, de hecho, no son experiencias nada agradables para ninguna persona. Cuando estamos viviendo momentos difíciles, nadie está como riéndose de lo que está viviendo, sino muchas veces estamos tristes, estamos desilusionados, estamos angustiados, estamos preocupados porque no estamos viviendo lo mejor de la vida, sino a lo mejor lo peor. Pero fíjese bien, esas malas experiencias deben hacernos recordar que por la libertad que tenemos de elegir cada uno de nosotros en la vida, nos corresponde de alguna manera una cuota de dolor, de pena, de sufrimiento, cuando nuestras acciones no han sido las más correctas. Así es la vida, o sea, no me pregunten a mí, ¿por qué es así? ¿Por qué cuando hacemos lo malo, no recibimos una buena recompensa de lo que hacemos? ¿Por qué cuando hacemos lo bueno sí recibimos una buena recompensa? No me lo pregunten, no sé. Así venimos, Dios lo creó de esa forma, de esa manera, y debemos entenderla así como es. Cuando hacemos lo bueno, cuando obramos el bien, entonces tenemos buenas recompensas. Pero cuando hacemos lo malo, obvio, vivimos momentos duros, vivimos momentos difíciles. Muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos, ¿y por qué de tanto sufrimiento? ¿O por qué de tantos líos o dificultades? Y la respuesta es, mire, cada uno cosechamos lo que sembramos. Debemos hacernos responsables de lo que estamos obrando, de lo que está saliendo, fíjese, dentro de nosotros, como para entender cuáles van a ser las consecuencias de aquello que estamos haciendo. No debería, en otras palabras, sorprendernos ni lo bueno ni lo malo, porque al final nosotros sabemos lo que hemos estado sembrando en la vida, ¿verdad? Entonces, porque sabemos el bien y porque sabemos, fíjese, también el mal. Ambas cosas no nos son desconocidas. Ahora, por esa capacidad de conciencia que tenemos como personas y sobre todo la libertad que tenemos para elegir sobre ellas, fíjese, es que el Señor en su gran amor, se toma el tiempo, y esto es una cosa lindísima, se toma el tiempo para instruirnos o enseñarnos lo que es el bien y lo que es el mal. Yo quiero decirles así, que a lo mejor nuestros padres no tengan toda esa capacidad para enseñarnos todo lo bueno o para enseñarnos lo malo. Fíjese. Pero quiero decirles que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, el Señor, por ser nuestro creador y por tener toda esa capacidad moral, fíjese bien, de entender y saber todas las cosas, Él tiene, o más bien se toma ese tiempo en su gran amor para venir, fíjese, a través de la persona de Cristo Jesús y comenzar a enseñarnos todo lo que es bueno, pero también todo lo que es malo. Ambas cosas. En ese aspecto sí, reconocer de nuestro Dios ese amor, esa misericordia, esa fineza, ese trato tan especial que con el cual Él se relaciona con nosotros,
Porque su amor, fíjese bien, se detiene a hacer todas esas cosas. Es como un papá, un padre, que humano, que aún con todas las limitantes, pues nosotros andamos ahí cuidando, ¿verdad?, a nuestros hijos. Evelyn tiene ya 25 años, Daniel tiene 22, Evelyn va a cumplir 21 y nosotros los andamos siempre cuidando. Siempre tratando de enseñarles y de decirles, mire, esto es por aquí o esto es por allá. Y el Señor se toma eso. Nos detalla, fíjese bien, nos detalla Él las consecuencias de las buenas acciones como las consecuencias de las malas acciones. Ambas cosas nos lo va a decir. Entonces, si elegimos obedecer lo bueno, vamos a sumar a la vida la bendición que tenemos de hacer lo bueno. ¿Sí? Pero si elegimos lo malo, aún sabiendo que es malo, tenemos las duras consecuencias de haber obrado lo que no es correcto. Pero al final, como quien dice, la responsabilidad es mía. La responsabilidad es nuestra. Si el Señor se toma el tiempo para instruirnos, óigase bien, en lo bueno o en lo malo de la vida, Él lo hace mostrando todo el respeto, oiga bien, el respeto a nuestra capacidad de decisión. Él no viene para obligarnos, aun cuando toda su ley y sus mandamientos son un mandato para nosotros. Pero nunca nos va a obligar a hacerlo. Por eso nos enseña ambas cosas. Porque cuando alguien solamente nos enseña una cosa, lo bueno y no lo malo, a lo mejor lo que busque es manipular. Pero cuando alguien nos enseña ambas cosas, lo bueno y lo malo, está respetando nuestra capacidad de decisión. Para que seamos nosotros, en el conocimiento del bien y el mal, que elijamos lo que deseamos. ¿Y sabe por qué lo hace? Lo hace también para que en un momento determinado nosotros no vengamos a decir, Señor, tú tienes la culpa. Y Él dice, te enseñé ambas cosas. Te enseñé el bien y te enseñé el mal. Tú elegiste. ¿Verdad? Entonces es el derecho que tenemos de elegir. Tenemos ambas cosas, el conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Y cuando elegimos, no podemos, fíjese bien, retroceder y decirle, Señor, tú eres el culpable. Porque ambas cosas fueron dichas por el Señor. Cuando Dios instruyó al pueblo de Israel, lo hizo de esa forma, lo hizo de esa manera. ¿Sabe lo que decía? Le dijo el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel, ahí en Deuteronomio 30, 19. Oiga lo que dice, a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto, dice, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? Ambas cosas están dichas. Ambas cosas están facilitadas, están dadas, fíjese bien. El bien y el mal. La bendición o la maldición, la vida o la muerte, es la manera en la que el Señor nos instruye. Pero lo hace por nuestra capacidad de conciencia. Porque somos nosotros en el conocimiento del bien y el mal quienes tenemos que elegir. Entonces mire cómo instruía. Dice, y en el mismo libro de Deuteronomio tenemos
todo el detalle de las buenas consecuencias que seguirán a la obediencia de los principios, de los mandamientos, de las leyes del Señor, pero también se detiene para detallar las consecuencias que vendrán cuando nuestras acciones se hayan apartado de los principios, mandamientos y leyes establecidos por el Señor. Ambas cosas. Entonces, por ejemplo, en Deuteronomio 28:1 dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, oiga, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salida. Entonces nos da el camino, fíjese bien las consecuencias que vienen tras obrar sus leyes y sus mandamientos. Ahí está. Pero también nos dice, pero ¿saben qué? Al obrar el mal, al obrar fuera de los lineamientos que yo les doy, también dice, van a venir sobre ustedes estas consecuencias. Y comienza, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y eso es larga la lista. Entonces, hasta acá es donde nos debe de llevar, fíjese bien, nuestra conciencia a vivir la experiencia de hacer lo bueno obedeciendo al Señor y su palabra, o a lo mejor también, si no lo elegimos, a vivir las maldiciones que están escritas ahí en la palabra del Señor. Pero esto no es el plan de Dios para la vida de sus hijos, para la vida de todo el ser humano, o sea, que elijamos el mal, sino en nuestra capacidad de decisión. El anhelo de Dios es que cada uno de nosotros elija el bien, elija sobre sus mandamientos, elija sobre sus principios, elija sobre sus leyes. ¿Por qué? Porque Él, como nuestro creador, nos da la luz, fíjese, para vivir de la manera correcta y tener los mejores resultados en la vida. Pero no nos obliga, sino nos deja que cada uno de nosotros elijamos qué es lo que deseamos o queremos de la vida, fíjese. Entonces podríamos decir que si usted, su experiencia de vida hasta este momento ha sido de bendición, qué bueno. Porque al obrar en obediencia usted ha tenido un resultado, el resultado de lo que ha alcanzado, de lo que ha logrado hasta el día de hoy. Pero si hemos pasado desapercibidos los mandamientos, las leyes del Señor, pues a lo mejor no tengamos los mejores resultados. Pero eso implica que tenemos conciencia, conocimiento del bien y el mal, y que tenemos una capacidad para elegir, fíjese bien, que el Señor nos ha dado a
a cada uno. Qué bueno es que conozcamos al Señor. La experiencia más linda, más hermosa, más satisfactoria, gratificante y todo lo que podamos añadir, tener la experiencia de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque Él nos guiará. El Señor dijo que yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. Y es la parte que nos toca como hijos de Dios. Ir obrando o teniendo cada día más conciencia de su palabra, más conciencia de su palabra, más conciencia de su palabra, para obrar el bien que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ahora, fíjese que esta consecuencia o esta conciencia que nos hace dueños de nuestra vida particular cuando somos capaces de elegir, quiero decirles que no va a morir con la muerte. Acuérdense que, perdón, yo hice esa introducción de la conciencia, pero venimos hablando de Lucas capítulo 16, 19. ¿Se recuerdan que estamos con el tema lo eterno, ¿verdad?, hecho visible? Y estamos hablando sobre la parábola del rico y Lázaro. Entonces esta conciencia, esta capacidad que conocemos de elegir y de conocer todas las cosas, y que de hecho dice es lo que nos hace dueños de nosotros mismos. Dice que esa conciencia no va a morir con la muerte. No se va, cuando usted y yo muramos, nuestra conciencia no va a morir. Fíjese. Sino después de muertos, continuaremos en plena conciencia de nuestros actos y conscientes aún de las buenas o malas consecuencias o acciones producto de nuestras buenas o malas decisiones, fíjese, en vida física. Quiero que lo veamos más de cerca. Dice en Lucas 16, 19, había un hombre que se vestía de púrpura, y decíamos que la púrpura es el detalle de un color. Color púrpura es un rojo profundo que tira a lo morado. Dice que este hombre rico se vestía de esa forma y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez, con lujo, con exageraciones, con todo. Dice que también había un hombre, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pero luego viene el punto significativo en lo que estamos hablando. Dice que aconteció que murió el mendigo. Por eso, se recuerdan, el día domingo leíamos la biografía de James. ¿Se recuerdan ustedes? Sidis. El hombre que ha sido, dice, más inteligente, una de las personas más inteligentes. Y veíamos en dicha biografía que la biografía de las personas culminan con la muerte, ¿verdad? Eso es lo que mirábamos. Hasta ahí termina todo. Pero en esta narración que tenemos de la parábola, dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, dice, al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces continúa la narración del ser de estos hombres
aun cuando ya están muertos. Fíjese, físicamente. Entonces lo que decíamos es que el cuerpo, ¿verdad? O sea, por cumplimiento, de hecho, de una maldición que Dios le dio al hombre desde el inicio, el ser humano termina, fíjese, su vida dándole cumplimiento a esa maldición, muriendo. O sea, pero el cuerpo muere, el espíritu no muere, porque el espíritu no está hecho para morir. Entonces el cuerpo del hombre muere, pero no el ser del hombre o de la mujer, el cual sigue viviendo en la eternidad. ¿Sí? Entonces dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, fíjese, el rico sigue detallando la vida de este hombre. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Entonces la vida del hombre, fíjese, no tiene un punto y aparte inmediatamente la persona muere, sino lo que tiene es un punto y seguido. ¿Sí? La vida del hombre no tiene un punto y aparte, como quien dice, con la muerte se terminó todo. No, es un punto y seguido. Porque sigue la vida del hombre en el espíritu. Y es punto y seguido, dice, porque con la muerte solo cambiamos de escenario. En vida física, el escenario es la tierra. Inmediatamente morimos, el escenario es la eternidad. Por eso la muerte no es punto y aparte. La muerte es punto y seguido. Porque exactamente en ese punto solo cambiamos de cancha. Solo cambiamos de escenario. Venimos en la vida física con cuantos eventos y se cierran. Pero inmediatamente despertamos a la eternidad. Estamos allí en la eternidad. Entonces la muerte no es punto y aparte, sino punto y ¿qué? Seguido. Punto y seguido. Entonces dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ya el rico había cambiado de cancha. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. También Lázaro ya había cambiado de cancha. ¿Sí? Entonces cuando una persona muere, aunque no lo vamos a decir nunca en una vela, pero lo único que está haciendo es cambio de cancha. Cambió de escenario. No ha muerto. Su cuerpo se queda para la sepultura, para la destrucción. Pero su espíritu vive
¿Sí? Entonces, en la eternidad, lo que quiero enfatizar es que nuestra conciencia, así como estamos ahora, permanece activa. Y vamos a ser conscientes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero también de lo que ocurrió en vida física. Esto significa que nuestra capacidad de recordar va a permanecer activa, fíjese. Es decir, vamos a seguir viviendo. Vamos a estar lúcidos. Como lo está usted ahorita, en este momento. Recordando todas las cosas. Entonces dice, él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, mire, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado. Tenía conciencia de lo que estaba viviendo y lo pudo describir. Señor, Abraham, estoy atormentado. Pudo describir su situación porque tenía conciencia. Sabía lo que estaba recibiendo, lo que estaba percibiendo. Dijo, ¿sabes qué? Dice, hay una llama, hay un fuego. Hay algo tan caliente que me atormenta. Y eso es lo que para mí dice, es que tenía conciencia. El miércoles pasado, ¿verdad?, que reventó la bomba cuando estábamos ya, que no era bomba, sino que cabal es un tacuacín que subió allá y quemó el transformador, entonces, ¡bum! O sea, todos creyeron que a lo mejor otra cosa, todos percibimos eso y todos nos alarmamos. El rico percibía ese tormento. ¿Sí? Pero dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre. Mira, tenía toda la capacidad, él sabía que tenía hermanos. Y que no estaban con él, estaban por otro lado. Los había dejado allá. Entonces vamos a tener conciencia, vamos a recordar todas las cosas. Entonces, ¿qué implica que nuestra conciencia permanezca activa en la eternidad? ¿Qué implica? ¿Qué implicaciones tiene? Número uno, primero ya lo decíamos, que la muerte no es capaz de matar la conciencia del hombre. La muerte no la puede matar. Mata el cuerpo, pero no mata la conciencia. El cuerpo se destruirá con la muerte, pero el ser del hombre en el espíritu continuará viviendo. Cuando llegó el Señor Jesucristo, donde estaba Marta y María, dice que ya Lázaro había muerto. Y Marta, le dice así bastante desconsolada, Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no habría muerto. ¿Verdad? Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. También sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y dice, ¿crees esto? Entonces lo que decimos es, la muerte física no mata la conciencia. Seguimos vivos y seguimos, fíjese bien, siendo conscientes de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por eso le llamamos
Le hemos llamado a toda esta serie lo eterno hecho visible, porque el Señor nos permite ver lo que no se ve. Amén. Lo que la gente no puede decir, lo que la psicología, lo que la psiquiatría, lo que los estudios semejantes no pueden decir. El Señor nos lo dice. Hay vida, fíjese bien. Hay vida. Hay vida. Número 2, ¿qué significa el que tengamos conciencia en la eternidad? Significa que por nuestras conciencias, fíjese, por nuestras conciencias, por el hecho de estar cuerdo en la eternidad, vamos a ser capaces de gozar del cumplimiento de las promesas eternas que el Señor nos hiciera. Como podemos recordar todo cuando estuvimos en vida física, entonces vamos a decir cuando estemos, ¿te recordás? Cuando veamos las calles de oro, que de hecho no son el oro que nosotros conocemos, son comparaciones, ¿verdad? Para que nos imaginemos lo grande que puede hacer aquello donde vamos. Entonces vamos a decir, ¿sabes? ¿Verdad? Que el Señor dijo eso en tu palabra. ¿Te recordás? ¿Sabe que el Señor ha prometido? Dice, le decía el Señor a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, dice, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces nos vamos a recordar. Cuando lleguemos a nuestras moradas, vamos a tener el recuerdo tan vivo. Y vamos a decir, ¿te recordás que el Señor había prometido esto? Amén. Nos vamos a recordar de todas las cosas. Mire usted lo que dice Pablo a los Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no dio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces vamos a recordar todo. Pero nos vamos a recordar de las promesas del Señor. Fíjese bien. Entonces, 3 cosas importantísimas. Número 1, que la muerte no es capaz de matar la conciencia. Número 2, significa que por nuestras conciencias activas vamos a gozar del cumplimiento de las promesas de Dios y nos vamos a recordar, esto nos había prometido el Señor. Esto lo que nos dijo en su palabra es cierto. Algunos santanecos van a decir, la hicimos. La hicimos porque vamos a ver cumplido lo que el Señor nos ha prometido. Así como tenemos el cumplimiento de sus promesas hoy día, fíjese bien, ¿a cuántos el Señor les ha cumplido sus promesas? Todos tenemos el cumplimiento, pues también esas promesas nos las va a cumplir. Y todo lo que nos prometió hoy día hacia el futuro, todo va a ser cumplido por el Señor. Pero yo quiero que recuerden esto, siempre, la muerte no mata la conciencia. No la puede matar. Sigue viva y activa para recibir todo lo que el Señor tiene preparado. Lázaro no se imaginaba, mire usted, todos los males que vivió en vida física. Dice que ansiaba saciarse de las migajas de la mesa que caían del rico. Pero cuando llegó a la eternidad, su experiencia fue totalmente diferente. Y
todo, fíjese bien, porque en vida física no era que había, fíjese, practicado una religión. Yo siempre lo digo esto en los funerales. Hay una gran diferencia entre religión y evangelio. Religión es el hombre en la búsqueda de Dios, el hombre buscando a Dios a su manera. Eso es religión, de manera sencilla. Pero evangelio es Dios buscando al hombre a través de la persona del Señor Jesucristo. Dos cosas bien diferentes. Entonces, cuando practico una religión, no vivo todo lo que el Señor ha prometido. Pero cuando me arrepiento de mi pecado y vengo a Dios a través de la persona de Cristo Jesús, ya no soy yo buscando a Dios, es Dios buscándome a mí a través de Jesús. Amén. Entonces eso es importante. La religión es el hombre buscando a Dios, pero el evangelio es Dios buscando al hombre a través de la persona del Señor Jesucristo. Yo le doy gracias, yo no sé si usted, pero yo le doy gracias porque Dios me buscó a mí. Amén. Dios nos buscó a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos ha integrado en su reino. Número 3 y final, ¿por qué es importante entender que nuestras conciencias van a estar activas, fíjese, en la eternidad? Eso significa, o va a significar que nuestra vida de fe en el Señor Jesucristo es la opción de vida más significativa que tenemos sobre la tierra. Y es la opción de vida más significativa porque no existe opción alguna que nos garantice una eternidad tan grata o satisfactoria como es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Fíjese bien usted. Ninguna otra religión promete nada en la eternidad. El Señor nos lo promete. ¿Sí? Por eso, como es tan grande, mire lo que estamos viviendo en vida física, quiero decirles que el evangelio es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Hay veces en nuestra experiencia de vida es a lo mejor únicamente venir a la iglesia, a la congregación y cantar y ahí resumimos todo. Pero déjeme decirle que es mucho más grande, es mucho más significativo, es algo precioso, es algo maravilloso el Señor. Pero quiero decirles, por el hecho de ser algo tan grande, también vivimos la resistencia y la oposición más grande. Nuestra perseverancia, la fe en Jesús, en momentos se vuelve dura, se vuelve difícil. ¿No es verdad? Pero necesitamos continuar, necesitamos seguir. No importa cuál sea su experiencia de vida en el Evangelio, recuérdese que el tesoro más grande que tiene consigo mismo es la fe en Cristo Jesús. Y esa no puede permitir que nada ni nadie se la robe. Tiene que ser capaz, de resistir cuánta situación, cuánta circunstancia, pedir las fuerzas al Dios eterno, al Dios todopoderoso, continuar hasta el último día. Fíjese bien que el Señor nos tenga sobre la tierra. Esa debe de ser nuestra lucha. No solamente decir, Señor, ¿verdad? Quiero ir el domingo a la iglesia. Sino también, Señor, quiero llegar hasta el último día de mi vida. En fe. A ti y a tu palabra, Señor. Que es lo más duro. Que es lo más difícil. Mire, uno mira cuántas personas caminando dentro de las iglesias, de las congregaciones.
¿Cuántos? Pero no todos perseveran. Pero aquí se trata, hermanos, de perseverar. Pero se trata de perseverar porque conocemos lo significativo. Y si lo que la palabra del Señor me dice, fíjese, en cuanto a la fe en el Señor Jesucristo, es que tiene la capacidad de llevarme a una eternidad linda, preciosa con el Señor. Yo debo de ser capaz de pelear toda lucha y no ceder a mi fe en Cristo Jesús. Continuar, seguir. Tenemos que llegar hasta el último día de nuestra vida. Yo no sé si usted ha orado, yo sí he orado, Señor, yo quiero el último día, yo quiero llegar hasta el último día. Dame la fuerza, dame la capacidad. Yo quiero hacerlo. A lo mejor no encuentro en mí todo lo necesario para eso, pero quiero que me proveas de todo lo que voy a necesitar para llegar al último día de mi vida, confiando en ti, Señor. Mi tía fue enfermera y ella decía, yo tengo la experiencia de ver morir a mucha gente. Dice, en mis manos han muerto muchas personas en el hospital. Muchas. Entonces ella, como había visto la experiencia de la muerte, ella como que lo imaginaba. Entonces a lo mejor había visto algún suspiro, ¿verdad? Y pum, y ahí quedaba. Y eso era eso. Entonces cuando ella enfermó, yo creo que ella luchó con eso. Luchó con la idea que un día iba a llegar a una experiencia semejante. Y siempre les decía a los que estaban alrededor, no me dejen sola. No me dejen sola. No le puedo decir hasta dónde llegó la fe de mi tía. Pero cada uno de nosotros necesitamos estar seguros que estamos confiando en Cristo Jesús. Que no estamos siguiendo una religión, sino cuando tengamos la experiencia de la muerte, quien esté al otro lado es el Señor esperándonos a cada uno de nosotros. Amén. De esto se trata. Necesitamos ser fuertes, firmes, caminar en el Señor, leer su palabra, leer su palabra, leer su palabra y sentirnos seguros. Porque Él es el camino, Cristo Jesús. Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Póngase de pie.